¿Cómo le va? Buenos días. Hola, ¿cómo están? Buenos Hola, días. Jorgito. Hola, buen día. ¿Cómo se vida? ¿Cómo le va? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal el feriado? Ya sí. ¿Hicieron la fanesca o no hicieron la fanesca? A ver, cuenten. ¿Qué le diré, Jorgito? No, así que no le gusta la fanesca. Un plato típico, excelente, muy delicioso. Sí me gusta, pero no hacer. Sí, porque Buenos eso, días. Me gusta comer, pero no hacer. licenciado, muy buenos días. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han Buenos pasado? días, Buenos días. licenciado. Buenos días, Lice. Buenos días, Hola, Lice. Lice, buenos días. Licenciado, Buenos buenos días, días. Lice. Ya va. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, revisar la plataforma, las actividades. De igual manera, no se olvidará, por favor, documentos, actas, certificados que tal vez nos haga falta en la institución, ¿no? Recordemos que la documentación es sumamente importante, ¿sí? De igual manera, pues, tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿no? Muy bien, chicos. La anterior semana nosotros revisábamos un poquito acerca de las cruzadas, ¿no? Si recordamos un poquito, ¿cuántas cruzadas existieron? ¿Cuántas había? Si recordamos. Sí, no, parece que nos hemos olvidado. ¿Cuántas cruzadas en 8, este Lice. caso realizaron? No, casi, casi, pero no. 10, Lice. No, casi, casi, pero no. A ver, ¿cuántas cruzadas nosotros revisamos la anterior semana? 9 cruzadas, dicen. Excelente, muy bien. 9 cruzadas, ¿no? ¿4 mayores o 5 mayores? 4. Excelente, muy bien. 4 mayores y 5 Cuatro menores, mayores. ¿no? Prácticamente fue el enfrentamiento por recuperar, pues, Tierra Santa, ¿no? El sitio, en este caso, sagrado, ¿sí? Donde, en este caso, nació, creció, vivió, murió Jesús, sobre todo directamente para los reinos cristianos, ¿no? Recordemos directamente que el sitio en donde nació Jesús, prácticamente era el sitio en donde los cristianos quisieron recuperarla directamente de las manos de los musulmanes, ¿no? Recordemos que para aquella época los musulmanes mantenían otro tipo de religión, ¿no? Es decir, ellos tenían una religión islámica, ¿no? Estableciendo de que Mahoma era el máximo representante y también indicando de que Jesús también era un representante o un profeta más, ¿no? Indicando directamente de que Jesús era un profeta y no más bien el Hijo de Dios en general, ¿no? Entonces eran parámetros que los musulmanes mantenían y obviamente pues chocaban bastante con los cristianos y sobre todo pues a raíz de enfrentamientos, ¿no? ¿Me confirman, por favor? ¿Pueden ver mi pantalla tal vez? No, Lice. No, No, Lice. Lice, no está compartiendo, No, Lice. Lice. Todavía no. A ver, regáleme un segundito, por favor. Justo cuando no les dejo de compartir, creo que se les va la imagen. A ver, regálenme un segundito, por favor. Ok, entonces prácticamente, ¿no? Era un enfrentamiento sumamente difícil, ¿sí? Obviamente por recuperar los territorios de
Tierra Santa, que también se lo conocía, ¿no? Ahora, ¿en qué territorio, según la Biblia, nació Jesús? Jerusalén de Galilea. Jerusalén, Jerusalén, dice. En Belén de Excelente. Judea, dice. en Belén, Belén de dice. Judea. Ya, muy bien, excelente, ¿sí? Mayormente Belén el de Judea en territorio, Palestina. pues, donde nació, ¿sí? Era Jerusalén, ¿no? Pero especialmente en un sitio conocido como Belén. Ahora, también hablábamos un poquito acerca de los milagros que hizo Jesús. ¿Qué tipo de milagros hizo Jesús? Resucitó muertos. Le Recuperar sonó la vista al Convirtió al el agua en ciego vino. el al pan con leproso. Leproso. las piedras convirtió en pan. Multiplicó los peces y los panes. El vino. Controló la naturaleza, curó de la lepra. Excelente, muy bien. Transformó, Paralizó según la a las Biblia. bravas también. Excelente, muy bien. Dentro de la Biblia, pues, nos hablan acerca de una serie de milagros que hizo Jesús, ¿no? Y que obviamente, pues, están plasmadas dentro de la Biblia. Y obviamente los enfrentamientos que tenían con los turcos, selúcidas, en este caso los islámicos, prácticamente eran por estos territorios, ¿no? Mientras que los musulmanes establecían de que esos territorios sería el sitio sagrado de peregrinación de Mahoma, ¿no? Como ustedes saben, dentro de la religión islámica, Mahoma es conocido como su máximo representante, ¿sí? Religioso, ¿no? Por ende, pues tenían un choque sumamente grande. El día de hoy nosotros vamos a revisar un poquito acerca de la Inquisición, o también conocida como el Tribunal de la Santa Inquisición. ¿Hemos escuchado tal vez acerca de la Inquisición? Sí, la Inquisición y las cruzadas. Ya, muy bien. ¿Qué es o qué era la Inquisición? Una institución creada por la Iglesia Católica. Ya, Eran muy como bien. eventos históricos. Ya, muy bien, excelente. El Tribunal de la Santa Inquisición prácticamente, ¿no? Era un departamento creada, en este caso con la Iglesia, con la finalidad directamente de castigar a los herejes, ¿no? O aquellas personas, en este caso, que tenían otro tipo de religión, ¿no? Si bien es cierto, pues la Inquisición, ¿sí? Fue un departamento sumamente drástico, ya que directamente castigaba o condenaba a aquellas personas que no estaban a favor de la religión católica, ¿no? Entonces, para aquella época, si hablamos directamente de la época de la Inquisición, generalmente podemos establecer de que desde 1200 en adelante, ¿sí? Se crearon lo que son departamentos administrativos con la finalidad de fortalecer la religión del cristianismo, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos establecer de que la Inquisición creó una serie de instrumentos o herramientas de tortura, ¿no? Que prácticamente lo hacían con la finalidad de castigar a aquellas personas que no estaban a favor de la iglesia, ¿no? Y la Inquisición, pues, creó una serie de herramientas de castigo, ¿no? Una de ellas que nosotros la conocemos, por ejemplo, es la cuna de Judas, ¿no? Prácticamente colocaban a la persona, ¿sí? En un estanque, en este caso de madera, la colocaban directamente y a presión hacían que la madera le atravesara pues toda la columna, ¿no? Otra forma de castigo prácticamente era la dama de hierro. ¿Hemos escuchado la dama de hierro alguna vez? Sí, sí se escuchó. Excelente. ¿Cómo es la dama de hierro? ¿La hemos visto tal vez? Bueno, en ese caso, un método de tortura, ¿no? La cantante dama de hierro, ¿no? La forma directamente de castigo, en este caso, era colocar a la persona, ¿sí? En una especie de sarcófago en donde prácticamente tenía puntas por delante metálicas
y en la parte de atrás también. Es decir, cerraban, en este caso, el sarcófago y lo mataban a aquella persona que prácticamente no estaba a favor del canon religioso, ¿no? En esta época también se dio una exaltación, ¿sí? Por acusar a las mujeres de brujas, ¿sí? Generalmente en la época de Edad Media, cuando una persona estaba sumamente enferma, ¿sí? Prácticamente se acercaba el sacerdote, daba las oraciones que corresponden y obviamente pues si al otro día estaba muy bien, excelente, las oraciones habían servido, ¿no? Sin embargo, si al otro día la persona fallecía, eventualmente pues mencionaban que era un designio de Dios, ¿no? Para aquella época, la mujer directamente empezó a curar enfermedades en base a remedios de la naturaleza, ¿no? Por ende, pues empezaron a establecer de que las mujeres para aquella época eran partícipes o amigas del ser maligno, que ustedes ya conocen cómo se llama, ¿verdad? Entonces, prácticamente las acusaban de eso y las asesinaban, ¿no? De las peores maneras. La mayoría de ellas prácticamente eran ahorcadas o eran ahogadas, ¿no? Y también asesinaban a un animalito que nosotros tenemos en casa, que es una mascota muy querida. ¿Qué mascota será la que tenemos en casa? Un perro. Un perrito, un Perrito, el gatito, perrito, Un perrito, Casi, un, casi, pero un, no. un gato, Otro. un un lorito. gato. El gato, muy bien. El gato prácticamente, ¿no? Para aquella época consideraba pues que albergaba entidades malignas y por ende también era un animal que lo sacrificaban bastante, ¿no? Entonces el pensamiento de aquella época era sumamente difícil, sumamente drástico, ¿sí? En el tema directamente de los castigos hacia las personas, ¿no? Por ejemplo, también teníamos otro castigo que era el castigo del toro de búfalo que se le conocía, ¿no? Prácticamente era un horno gigantesco y aquella persona que era castigado como hereje lo metían dentro del horno y obviamente pues del sufrimiento al salir directamente por una especie de chimenea, ¿sí? Prácticamente hacía los sonidos de un mugir de un toro. Entonces, los castigos eran sumamente terribles, ¿no? La guillotina, el ahorcarles, el desmembrarles prácticamente era una situación normal, ¿no? De 1200 en adelante, ¿sí? Prácticamente se crean lo que se conocen como las bulas. Las bulas prácticamente son decretos en donde daban poder a la iglesia, ¿no? Y sobre todo pues al Papa. Y con el pasar del tiempo empezaron a establecer nuevas bulas en donde indicaban que el método para purificar el alma prácticamente era el castigo. Entonces, ellos consideraban que prácticamente en la Edad Media el ser humano, ¿sí? Estaba lleno de pecados y especialmente aquellos que no estaban en favor de la religión, ¿sí? Y por ende, pues, los castigaban de las peores maneras porque mantenían el pensamiento de que mientras más, en este caso, castigaban a las personas, la purificación del alma sería excelente. Es decir, con el alma podrían directamente acceder al paraíso, ¿no? Otra situación que también se manifestaba es que la iglesia ganó bastante poder, ¿no? Por ejemplo, cuando el sacerdote daba la misa, daba directamente el fraile o el monaguillo, ¿sí? Y cuando necesitaban lo que son recursos, prácticamente se acercaban a los dueños, indicándoles directamente de que este territorio ha sido bendecido por Dios y que directamente ellos lo necesitan y tenían que entregárselo, ¿no? Ahora, cuando no lo entregaban, prácticamente acusaban a aquellas personas de herejes, acusaban que estaban en contra de los designios de Dios y obviamente pues empezaban los juicios a través del Tribunal de la Santa Inquisición, ¿no? Sin embargo, directamente aquí la gente, por el miedo, por la represalia religiosa, prácticamente entregaban los recursos como tal, ¿no?
Y aquí también podemos establecer de que la Inquisición también llegó al continente americano en la época de las conquistas por parte de los españoles, ¿no? Si recordamos un poquito acá, cuando llegaron prácticamente, en el caso de Pizarro, ¿no? Con los incas, lo capturó, ¿sí? A Atahualpa y lo mantuvo prisionero, ¿no? En la cual, para el trato, para la negociación de libertad, manifestó de que Atahualpa les daría pues 3 cuartos gigantescos de oro si les daba la libertad, ¿no? Cosa que Pizarro pues no la cumplió y la asesinó. Aquí directamente se establece que Pizarro bautizó a Atahualpa antes de asesinarlo, ¿no? Por ejemplo, ¿con qué nombre bautizó Pizarro a Atahualpa? ¿Con qué nombre será? A ver, que nosotros lo conocemos como con el sobrenombre de Panchitos o Panchos. Panchos. Francisco, Juan, Francisco Juan de Pizarro. Francisco. Francisco Pizarro González. Excelente, Juan de excelente. Francisco. Muy bien. Entonces, miren, lo bautizaron, le cambiaron el nombre y el método de tortura que le aplicaron era el garrote vil, ¿sí? Prácticamente era sentar a una persona en una silla, ¿sí? Y atravesarle lo que era la parte del cuello con con un filo metálico, ¿sí? En forma de flecha, pero era metálico. A medida que íbamos empujándole, prácticamente iba rompiendo su cuello. Entonces, el método de tortura del Tribunal de la Santa Inquisición eran terribles, ¿no? La otra, bueno, otra de las más célebres prácticamente, era a una persona amarrarla de las extremidades, ¿sí? Y hacer directamente que una pequeña gota le caiga a su cabecita. En principio, obviamente, pues no significaría nada. Sin embargo, con el pasar del tiempo, realmente esto traería pues una serie de consecuencias graves para aquella persona que prácticamente era sometida a este castigo, ¿no? De igual manera, pues, el ahorcarles, el lanzarles de un puente, ¿sí? El quemarlas, que también era una forma de erradicar supuestamente a las brujas, ¿no? Eh, ahí, por favor, me confirman. Demos un segundito. Ok. Bien, otra forma de castigo prácticamente era desmembrar a las personas con caballos tirando de sus extremidades, ¿no? Es decir, lo colocaban, lo amarraban directamente brazos, piernas y empezaban directamente a jalarlos. Miren, por ejemplo, acá. Miren, esto era un método de tortura del Tribunal de la Santa Inquisición. Amarraban a la persona en base a las extremidades en esta rueda y el verdugo como tal, ¿sí? Giraba esto y hacía directamente que se disloque los brazos y las piernas, ¿no? Entonces era una situación sumamente complicada. ¿Qué fue de la Inquisición? ¿Me ayuda, por favor, el señor Jorge Tipantuña? Licenciado, muy buenos días. ¿Qué fue la Inquisición? Santa Inquisición o simplemente Inquisición. Se llama a una serie de instituciones pertenecientes mayormente a la Iglesia Católica y dedicadas a la detención, persecución y castigo de la herejía en sus posibles facetas. Dicha persecución era llevada a cabo por los inquisidores, agentes eclesiásticos con la potestad de someter a juicio la fe de los ciudadanos y de ejercer hasta cierto punto roles policiales, judiciales y punitivos. Se desconoce la cantidad de personas que perdieron la vida en manos de la Inquisición, sometida
a tortura física para obtener confesiones de brujería, hechicería, herejía o donomía, y a castigo ejemplarizantes que iba desde la quema de la ojera hasta el ahogamiento. Incluso se llegó a someter a juicio a animales bajo la lógica de que albergaban entidades demónicas, así como a sancionar y destruir libros y perseguir a sus autores. Gracias, Licen. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Entonces, miren, prácticamente, sí, la Iglesia Católica creó este departamento de castigo, ¿no? Obviamente sometían a juicios a los ciudadanos y sobre todo, pues, los castigaban de las peores maneras, ¿no? Además de ello, condenaban lo que era la brujería, hechicería, herejía y obviamente las personas eran juzgadas y castigadas de las peores maneras. Miren, aquí tenemos una imagen de cómo directamente, ¿sí? Quemaban a las mujeres. ¿Ok? Aquí también tenemos lo que son las formas de sancionarlos o de enjuiciarlos. La mayoría de las personas prácticamente eran inocentes, ¿sí? Pero al no tener lo que es un apoyo, ¿sí? Dentro del juzgamiento, prácticamente las condenaban de brujería, ¿no? Y obviamente, pues, los castigos prácticamente eran quemarlas, en el caso de las mujeres, directamente culpándolas de bruja, las quemaban en las plazas centrales o prácticamente las ahogaban, ¿no? Entonces eran términos de castigo sumamente horribles para las personas, ¿no? Que estaban en contra del canon religioso. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Omaira Erazo, por favor? Buenos días, licenciado. Origen. La Inquisición encarna el espíritu de las naciones europeas luego del ascenso del cristianismo, que empezó a considerar a los herejes como enemigos del Estado. Así se crea la Santa Inquisición en 1184 en Languedoc, al sur de Francia. Era una institución para combatir la herejía de los cátaros o albigenses, cuyas doctrinas contradecían el canon católico. Luego se aplicó en momentos específicos, como el Reino de Aragón en 1249, sentando así las bases para lo que luego fue la célebre Inquisición española, una de las más crueles de la historia, y también en Portugal y en Roma, llegando incluso a las colonias de América. Excelente, señorita 10, muchísimas gracias. Miren, aquí podemos establecer que el origen del Tribunal de la Inquisición prácticamente fue en 1184 en el sur de Francia. Lo hicieron prácticamente en contra de los cátaros o albaginenses, ¿no? Y también se logra establecer que en 1249 prácticamente en el Reino de Aragón se llegó a crear la institución o la Inquisición española, ¿no? Ahora, la Inquisición en la Edad Media. ¿Me ayuda, por favor? El señor o la señorita. La señorita Verónica Torres, por favor. ¿Estamos ahí? No, no ha venido la señorita Torres. Falta, regálame un segundito, por favor. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Hermelinda? Buenos días, licenciado. Buenos días. La Inquisición en la Edad Media. A lo largo de la Edad Media, la Inquisición tuvo varias fórmulas y apariciones. La primera fue la Inquisición episcopal, fundada en el siglo
XII en el sur de Francia, mediante la bula ad abolendam del Papa Lucio III. En ella se les daba a los obispos el deber de expirar la herejía, actuando como jueces y verdugos en sus diócesis, pero funcionó de manera irregular y esporádica. Por esta razón se crea en 1231 la Inquisición Pontificia o Inquisición Papal, mediante la bula Excommunicamus. El Papa Gregorio IX, en esta nueva aparición, la organización dependería directamente del sumo pontífice y no de los obispos locales, y recaería en las órdenes mendicantes, especialmente en los dominicos. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, establecieron lo que son algunos parámetros directamente en el siglo XII, ¿no? En Francia, a favor del Papa Lucio III, prácticamente daba la potestad a que los obispos sean encargados de extirpar los pecados, ¿no? Es decir, prácticamente establecían como jueces y verdugos, ¿no? También podemos establecer que en 1252 el Papa Inocencio IV crea la bula extirpanda, es decir, una bula que permitía a los obispos, a los cardenales prácticamente, utilizar cualquier método de tortura para extraer los pecados, ¿no? Miren, por ejemplo, bueno, aquí tenemos, ¿no?, cómo lo estiraban directamente en la rueda, cómo lo hacían sufrir, aquí directamente miren cómo los colgaban de la parte de los brazos, ¿sí? Y aquí miren, en una posición sumamente difícil, ¿no? Y los castigos eran sumamente terribles y obligaban a aquellas personas a confesar supuestamente el pecado que habían cometido, ¿no? Entonces los castigos eran terribles hasta que la propia persona diga, a pesar de no ser responsable, y inculparse directamente para evitar así más castigo, ¿no? La mayoría de ellos eran inocentes y hasta el día de hoy se desconoce cuántas personas fallecieron a manos del Tribunal de la Santa Inquisición. Ahora, la Inquisición española. ¿Me ayuda, por favor? La señorita Leslie, por favor. Señorita Leslie Joana. Listen, buenos días, ya leo ya. Buenos días. La adquisición española, aunque ya había aparecido en el reino de Aragón, la Inquisición fue instaurada formalmente en el reino de Castilla en 1478 por la bula exigida, sin caer devoción del Papa Sixto, para combatir las influencias de los judíos conversos en la Sevilla de la época. A diferencia de otros capítulos de la Santa Inquisición, esta fue promovida por la monarquía, es decir, por sus majestades católicas, y pronto extendió su dominio a otros territorios e incluso a las colonias americanas. Así terminó convirtiéndose en una herramienta del poder real, como una suerte de organismo policial interestatal común a todos los territorios españoles. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Aquí también podemos establecer, ¿no?, que en 1478 se crea la bula Exhibit Interate, que prácticamente establecía lo que son parámetros en contra, ¿sí?, en este caso, de los judíos conversos de aquella época. Miren, por ejemplo, esta imagen de acá. Sí, la consideraban, bueno, en este caso de las mujeres, y las ahorcaban, ¿no? Entonces era una situación sumamente terrible. Miren, otra forma de castigo. Colocaban a las personas en una posición inversa y con una sierra, ¿sí?, la pasaban desde la parte de abajo hasta su cuerpo.
Entonces, realmente eran torturas sumamente difíciles, ¿no? Miren, esta es la cuna de Judas. Colocaban la madera en forma de punta y aquí colocaban a la persona. Y lo hacían sufrir de las peores maneras, ¿no? Prácticamente se establece que la Inquisición, con la conquista, llegaron también a imponerse, ¿no? En las colonias americanas, en donde prácticamente, en este caso, acusaban a los indígenas y también los asesinaban. Aquí también podemos observar uno de los célebres personajes que también fue acusado por el Tribunal de la Santa Inquisición, Galileo Galilei. Prácticamente él mencionaba, ¿no? Y defendía lo que era el modelo copernicano del sistema solar, que prácticamente manifestaba pues sobre el giro, ¿sí? En este caso de la Tierra, ¿ok? Por el sistema solar, ¿no? Mientras que él manifestaba otra teoría y que obviamente no estaba con el apoyo religioso y por ende pues directamente él tuvo que retractarse de lo que él decía, si no iba a afrontar el castigo y el juicio del Tribunal de la Santa Inquisición, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos algunas imágenes de cómo directamente llevaban a cabo, ¿sí? Las audiencias, en este caso, directamente por la presencia de el Papa, ¿no? Otras de las célebres acusaciones, y el caso directamente de los castigos de asesinatos, fue el caso de Juana de Arco, ¿no? Que prácticamente ayudó al monarca Carlos III, sí, de Francia en contra de los ingleses, se consagró directamente rey. Sin embargo, ella directamente también fue capturada por los Borgones, ¿sí? Y entregada a Inglaterra, ¿no? Y ahí directamente fue condenada por el Tribunal de la Santa Inquisición y quemada viva. Miren, justamente la colocaban en el centro de las ciudades, colocaban lo que es una madera sumamente grande, amarraban a la persona, botaban lo que era la madera y aquí con la presencia de un religioso, obviamente pues las quemaban. Entonces era una situación sumamente complicada, sumamente difícil, ¿no? Y hasta el día de hoy nosotros podemos establecer que prácticamente la mayoría del poder que tuvo la Iglesia en la Edad Media fue gracias a la creación del Tribunal de la Santa Inquisición y sobre todo de las bulas como tal, ¿no? Entonces los castigos eran terribles, se desconoce también la infinidad de torturas que el Tribunal de la Santa Inquisición tenía y especialmente lo hacía con aquellas personas que no estaban a favor de la iglesia como tal, ¿no? Prácticamente con una serie de recambios se erradicó directamente el Tribunal de la Santa Inquisición, pero lo que son los hechos, los asesinatos, las muertes, las torturas, prácticamente hasta el día de hoy desconocemos cuántas personas fallecieron, ¿no? De las peores maneras. Ahora, hasta ahí, por favor, ¿alguna duda, alguna inquietud? No, Licen, totalmente claro, No, Licen. Licen. Excelente, muy bien. Todo Bueno, está claro, para Licen, muchas gracias. la siguiente semana, ok, quiero que por favor consulten, ¿sí? Solamente 3 herramientas de tortura del Tribunal de la Santa Inquisición. O sea, pero ustedes lo van a consultar y lo van a tener, ¿sí? Porque yo les voy a preguntar la siguiente semana, ¿no? O si podemos más tardecito, no, mejor la siguiente semana, ¿sí? 3 instrumentos de tortura que utilizaba el Tribunal de la Santa Inquisición y la siguiente semana yo les voy a preguntar, ¿ok? Bien, chicos, nos quedamos hasta ahí, Licen, por favor. Un Licen, bonito dice día. Berito que sí está, que solo que tiene problemas con su micrófono, por eso no ha podido leer. Licen, La ¿me señorita podría Torres, repetir? ¿será que le creemos? Licen, Ahorita Dios me escribió. público. Licen, No, En ¿cuál sería la la herramienta, compu sí Licen? está hay el que nombre de perdonarla, hay que Berito. perdonar.